Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Rankia. Hoy tenemos con nosotros a tres expertos, tres primeros espadas en esta temática que vamos a hablar de la TIBEX o Latinoamérica, inversión en Latinoamérica, emergentes y oportunidades que vamos a tener en los mercados. Están conmigo hoy Jesús González Nieto. ¿Cómo está Jesús? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Él es director gerente de BME Growth y la TIBEX. Tenemos también a Miguel Ángel Icuende. ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues nada, encantado de estar una vez más con Rankia. Miguel Ángel, consejero de Eurohispano Opciones ICAP, vicepresidente de ASEAFI y socio director de Consulae EAF. Pues deseando escucharte. Y para terminar también Alejandro Varela. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, Alba, muy buenas tardes. Gracias por vuestra invitación. Alejandro es gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Y bueno, pues lo dicho un poco, vamos a repasar con todos ellos pues la situación de los mercados a nivel mundial. Nos vamos a centrar un poquito en las oportunidades que han surgido porque con todo esto de la relajación de la pandemia y todo el tema de las subidas de tipos, tanto en renta variable como fija, tenemos los mercados emergentes que piden a gritos a algunos entrar ya y posicionarse. Así que bueno, vamos a empezar con Jesús. Jesús, te vamos a dejar paso y nada, creo que Miguel Ángel también quiere decir unas palabras. Pues sí, bueno, simplemente quería agradecer a Rankia, bueno, pues que quiera colaborar con nosotros, con el mercado de la TIBEX y con la importancia de lo que tiene este mercado emergente, el mercado latinoamericano, y que tantas buenas oportunidades nos ha dado. El año 2022, que fue un desastre en general en las bolsas occidentales, pues vimos cómo el TIBEX sacó pecho y funcionó bastante bien. Y a nosotros nos gusta hacer estos webinars cuando vemos que hay oportunidades en el mercado. Y ahora, que tras una cierta corrección creemos que es un buen momento para volver a entrar en el TIBEX, en Latinoamérica en general, y bueno, pues vamos a darnos esas explicaciones de por qué lo vemos así. Y por eso esta vez hemos hecho este webinar en el mes de mayo. Y sin más, pues doy paso a Jesús González Nieto. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, y bueno, y gracias a Rankia por convocarnos para hablar un ratito de Latinoamérica, de las bolsas latinoamericanas y concretamente de la TIBEX. Yo efectivamente soy el director de la TIBEX. Este mercado lo hemos creado pues hace ya más de 20 años y es el único mercado del mundo en donde se pueden comprar en euros las principales compañías de América Latina. Y se pueden comprar además, ahora lo vamos a ver, exactamente igual que podemos comprar cualquier valor de la bolsa española, ¿vale? Es un mercado que canaliza inversiones hacia la América Latina, que permite que las compañías latinoamericanas sean más visibles en Europa, pero lo que les interesa a los inversores es que pueden comprar y vender, ahora veremos de qué empresas, acciones, repito, con la misma facilidad que comprasen cualquiera de las del IBEX 35. ¿Por qué? Porque la plataforma es exactamente igual que la del mercado continuo. Desde el punto de vista jurídico es un sistema multilateral de negociación, es decir, una especie de satélite de las bolsas latinoamericanas, pero quien compra en la TIBEX compra las mismas acciones, por lo tanto, con los mismos derechos económicos y con los mismos derechos políticos que si las comprase en Brasil, en México o en Argentina, ¿no? La liquidez es muy interesante porque hay una serie de especialistas o market makers que se comprometen a posicionarse a la compra y a la venta de tal manera que en cualquier momento el inversor puede deshacer su posición, ¿vale? Funciona exactamente igual, repito, que el mercado continuo. Eso sí, la contratación es un poco más escasa en horario, empezamos a las 11:30, porque en realidad los mercados latinoamericanos hasta la 1:30, 2 no abren, y terminamos igual que el mercado continuo español a las 5:30 de la tarde. Cualquier miembro de bolsa es miembro de la TIBEX, por lo tanto, a través de esos intermediarios de bolsa habituales se puede operar en la TIBEX. La liquidación también es igual, la custodia, muy importante, es igual, no hay que pagar custodia extranjera, que los inversores saben que es mucho más cara en general, y además, ahora lo vamos a ver, se pueden seguir el comportamiento de los valores de la TIBEX a través de los índices, la TIBEX All Share y la TIBEX Top. Ahora veremos también.
¿Qué empresas cotizan? Pues sobre todo empresas de México y de Brasil. Muy grandes las empresas, el Banco Bradesco, CEMIC, Eletrobras, Petrobras, América Móvil, antigua Telmex, el Grupo Banorte. En Argentina tenemos al BBVA Argentina, se entiende, y en Perú tenemos a una minera muy interesante que se llama Volcán, ¿vale? Algunas de estas empresas son de las mayores que cotizan en la bolsa española, que esto mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, América Móvil, el principal operador no solamente de México, sino de América Latina, capitaliza 66.000 millones de euros. Cuidado. Vale do Río Doce, que es la primera productora de hierro en mina del mundo, también capitaliza unos 62.000 millones, es decir, pues después de Inditex y Iberdrola son los valores más grandes que se pueden comprar a través del mercado español, ¿vale? Petrobras también es inmenso, mucho más grande que Repsol, Banorte en el entorno que puede valer también Ferrovial, un poco menos que Telefónica, Bradesco un poquitín por debajo. En definitiva, son valores muy grandes y con una liquidez tremenda en el mercado de origen y con una exposición muy interesante a la región, ¿vale? Podemos ver que además, como hemos dicho, estos market makers o especialistas, entre los que están BBVA, Auriga, GPM, asumen la obligación de dar liquidez permanentemente. Normalmente, cuando el mercado de allí está cerrado por la mañana, los especialistas tienden a ampliar un poco la horquilla porque lógicamente asumen un riesgo de contrapartida más grande, y cuando el mercado se abre cierran la horquilla y la transacción es bastante eficiente, sobre todo, repito, teniendo en cuenta que no hay que hacer cambio de divisa ni abrir allí una cuenta, sino que directamente se compra y se vende y se deposita en la misma cuenta que cualquier inversor tiene en España, ¿vale? No quiero dejaros sin tiempo y nos vamos a centrar un poco en los valores, pero simplemente decir que para los emisores es una buena opción porque se acercan a América Latina. Para los inversores, lo más importante, y luego lo vamos a analizar con Alejandro y también con Miguel Ángel, es, en mi opinión, una oportunidad de diversificación magnífica, ¿vale? Con valores latinoamericanos que evidentemente no perdemos el riesgo de divisa porque el real, el peso mexicano, etcétera, van a estar allí detrás, pero que se pueden en la misma franja horaria con la misma moneda del euro y en el mismo depósito, ¿vale? Y en definitiva, como vamos a ver ahora, Miguel Ángel, para las compañías es muy fácil siempre y cuando sean compañías de tamaño medio o grande, tienen que tener más de 300 millones de euros, y eso sí, en la web de la Tibes se va a disponer exactamente de la misma información que de tipo financiero, de hechos relevantes, de cuentas, de todo, que las compañías informan en origen y en el mismo día, ¿vale? Para que no haya... Y aparte de eso, pues hombre, nosotros ayudamos a través del Foro Latibes, a través de webinars como este, distintas intervenciones en prensa, y repito, a través de la página web de Latibes, que yo la recomiendo porque hay muchísima información para que cada vez haya más conocimiento de estas compañías. En el próximo mes de noviembre celebraremos el Foro Latibes, en el que, por supuesto, los que nos escuchan hoy estáis más que invitados. Y bueno, simplemente deciros que tenemos el Latibes Top, que son los 15 valores más importantes de la región. Como veis, los más importantes, pues la petrolera de Brasil, Petrobras, Banorte, que es el primer banco privado de México, Bradesco, Vale, esta minera tan importante, América Móvil, Electra, Gerdau y Eletrobras. Estos son los 6, pero hay otros 7 por allí. El performance durante el año 21, 22 y lo que llevamos de año, que está empezando a repuntar, eso se lo dijo a Miguel Ángel, yo creo que muy interesante. Y si miramos en el largo plazo, después de la caída famosa de la pandemia, pues no ha hecho más que recuperar. En el Latibes Brasil, como su nombre indica, concentramos a las empresas brasileñas que están dentro de este mercado, ¿vale? Vale, la más importante, Petrobras, Bradesco, Bradespar, que a su vez tiene participación en Vale, en definitiva, Brasil en estado puro. Y luego hay un índice All Share, donde están todos los demás valores. El performance de Brasil también ha sido no tan brillante como México y el resto de los valores de Latibes, pero
Parece que estamos teniendo problemas de conexión. En el año iba con índices. Si os parece, lo dejamos aquí para dejar a vosotros tiempo para que comentéis. Jesús, no sé si le ha pasado, me podéis, Miguel Ángel, se le ha cortado, a mí me ha pasado que se le ha cortado justo este último que estaba diciendo su... En esta diapositiva, sí, efectivamente. Perdón, bueno, lo siento. Vale, pues si no te importa repetir, Jesús, justo esto claro, último que simplemente estabas deciros comentando. que el performance del Latibes Brasil, que son las compañías de Brasil que están operando en este mercado, luego nos contará mucho mejor Miguel Ángel, ha sido muy positivo, pero no tanto como el resto del mercado. Por ejemplo, no tanto como México, que ha sido sobre todo también por el comportamiento del real. Luego lo vamos a analizar con más detalle. Ahí podéis ver la comparativa entre unos y otros, pero insisto, que no quiero yo enredarme y quitaros tiempo a Miguel Ángel y a Alejandro, que seguro que vais a contar mejor por qué pasan estas cosas. Pues vamos a dar paso ya a Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Te dejo... Buenas tardes. Nada, si quieres decir unas palabras y te lanzo la presentación. Nada, decir que me ha encantado la presentación de mi amigo Jesús, que siempre es excelente y además sintetiza muy bien, cosa que yo no sé hacer. Entonces voy a intentar esforzarme esta tarde para sintetizar un poco mi presentación, ¿no? Que al final yo creo que lo que pretendo es, al principio de entrar en esta pequeña charla, pues estábamos comentando, ¿no? La gran oportunidad que ha habido en Latinoamérica y que va a seguir habiendo en Latinoamérica, pero la verdad es que Latinoamérica ha dado, la verdad es que un salto cualitativo en relación a muchos índices en los últimos 2 años, con lo cual la verdad es que los rendimientos que está mostrando esta región son extraordinarios y se explican por cosas que realmente venimos contando desde hace muchos años, ¿no? Y que la gente al final pues parece que pone el foco un poco en las cosas más negativas, ¿no? Yo creo que hay que contar las cosas negativas, los riesgos, pero también hay que enseñar las virtudes y las bondades de una región que realmente tiene una capacidad de crecimiento que está por encima de la media, ¿vale? Del crecimiento global. Aquí tenéis, por ejemplo, como, bueno, en sintonía con lo que ha pasado también en términos generales en la economía global, el crecimiento de Latinoamérica se ha ido revisando a lo largo de todo 2022 y prácticamente pues ha acabado 2022 con unos niveles de crecimiento en el entorno del 4%, ¿no? Que es un nivel de crecimiento pues bastante bueno. Las expectativas que tenemos para 2023 son de una moderación del crecimiento, como no puede ser de otra manera, como fruto de bueno, pues ese escenario de contracción del crédito, ese escenario de endurecimiento de las condiciones financieras y ese, digamos, peor entorno para hacer negocios y para comerciar, ¿no? Y hay que tener en cuenta que Latinoamérica está muy vinculado con el resto del mundo y que, por tanto, pues no le es ajena a los problemas que tiene todo el mundo. Aunque sí que es verdad que luego cuando surgen cuestiones, pues como el año pasado, ¿no? Una guerra que ha impactado en el corazón de Europa, riesgos geopolíticos, normalmente esta región está un poquito más aislada, ¿no? Y por lo tanto, pues no sufre las consecuencias y a veces incluso se la puede ver como una región que puede ser un cierto oasis, ¿no? de tranquilidad en relación a los riesgos geopolíticos. Bueno, en términos de inflación, también es un problema que estos países vienen sufriendo, obviamente. La inflación es un fenómeno global, pero todas las perspectivas apuntan a que durante los próximos meses pues vamos a ver una moderación, ¿no? en materia de inflación. Quizá la mayor preocupación para todos los inversores es el escenario político, ¿no? El escenario político, donde hemos visto, bueno, un superciclo electoral que se ha venido a llamar los últimos 3-4 años y donde hemos visto un giro a la izquierda muy importante en términos de política, ¿no? De gobernación, ¿vale? Ahí veis el mapa donde podemos entrar en rojo todo lo que son las políticas, digamos, de izquierdas, ¿no? Tenemos gobernadores de izquierda ahora mismo en Argentina, en Chile, en Brasil, en Perú, en Colombia, en México, prácticamente todas las regiones importantes de América Latina donde nosotros invertimos tienen ahora mismo gobiernos de izquierdas.
Y esto ha sido una preocupación, y es una preocupación porque muchas veces pues, este tipo de políticas no entienden bien el proceso de generación de riqueza, ¿no? Y ponen el foco en una serie de políticas de gasto que muchas veces ponen en duda la viabilidad de las propias finanzas de estos países, ¿no? Bueno, 2023 va a ser un año ligero en términos electorales, ¿vale? No tenemos grandes procesos electorales. Vamos a tener elecciones en Argentina en el mes de octubre. Argentina es una región importante para América Latina y que ahora mismo no es muy invertible, ¿no? Sin embargo, bueno, parece ser que las previsiones apuntan a que en el mes de octubre podríamos ver un comienzo de una especie de giro nuevamente hacia el centro derecha y hacia unas políticas pues mucho más cercanas a lo que son los mercados financieros, ¿no? Esto sería un buen comienzo de cara a un 2024 donde tendremos procesos electorales en junio en la zona de México y donde, bueno, pues parece ser que muchas veces no tenemos que quedarnos solo con el titular, ¿no? Digamos, en el sentido de que las políticas de izquierdas puedan terminar por concretarse en cosas negativas para la región, ¿vale? Y tenemos prueba de que a lo largo del tiempo hemos visto mandatarios de todo signo político llevar a cabo políticas que son pues mucho más market friendly, ¿no? Muchas más cercanas a los mercados financieros y con una mejor visión de lo que es el mundo empresarial, ¿no? Sí que es cierto que durante 2022 hemos apreciado pues salida de capitales, ¿no? Hay un pequeño riesgo de fuga, de salida de capitales. Hemos visto incluso en España cómo han llegado capitales mexicanos, capitales venezolanos. Esto es algo que está ocurriendo y, bueno, esperamos que este escenario pues no continúe durante los próximos años. Pero como digo, también hay que poner el foco en las cosas positivas, ¿no? Hay que recordar que Latinoamérica es una gran región exportadora por excelencia. Todas esas materias primas que necesitamos en el mundo desarrollado para llevar a cabo nuestros planes de transformación, nuestros planes de inversión, nuestra evolución. Bueno, pues todo eso muchas veces necesitamos de los recursos que nos proporciona América Latina. Y América Latina, como gran proveedor de materias primas del mundo, se ve beneficiado de manera secuencial y constante a lo largo del tiempo de esta alta demanda, ¿no? De materias primas. Ahí tenéis un poco en los gráficos que, por ejemplo, el 33% de las exportaciones de América Latina se concentran en 10 grandes productos: petróleo, oro, automóviles, máquinas de procesamiento, cobre, mineral de hierro, incluso materias primas agrícolas, ¿no? Esto para nosotros pues, es bastante importante. Por otro lado, también hay que reconocer que el primer socio comercial del área latinoamericana es China. China va a ser pues en aproximadamente el 70% de la demanda global viene impulsada por China, ¿no? Y China es un contribuidor al crecimiento de la región latinoamericana. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en el año 2023, la razón por la que la economía está de alguna manera superando las previsiones es por esa reapertura, ¿no? de la región china. Bueno, por otro lado, tenemos factores positivos como que la presión en las cadenas de suministro ya pues, se ha moderado, los precios de las materias primas también están tendiendo a moderarse y por lo tanto vuelven a ser mucho más asequibles. Hacer mención a algo muy especial, ¿no? Que es la participación de América Latina en un proceso de transformación que es esencial para el conjunto de la economía global, ¿no? Que es esa transición energética que todos tenemos que acometer para, digamos, adaptarnos al nuevo escenario en el que luchamos contra el cambio climático y necesitamos hacer un mundo más sostenible, ¿no? En ese sentido, pues tenemos que contar con la región latinoamericana, ¿no? Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, contar pues la gran exposición que tiene la región latinoamericana a una materia prima como puede ser el litio. El litio que está presente en nuestras vidas
cada vez más, ¿no? Desde nuestras pequeñas baterías de los teléfonos móviles hasta las grandes baterías de nuestros coches eléctricos o futuros coches eléctricos, ¿no? Más del 60% de la capacidad de extracción de litio global se sitúa en América Latina, ¿vale? Entre Bolivia, Argentina y Chile, pues tenemos prácticamente más del 60%, ¿no? de todas las minas de litio que hay en el mundo, ¿no? Y esto, pues, para mí es un factor, pues, fundamental, ¿no? Esto es riqueza para la región y es necesidad de entrar en la región, ¿no? Por otro lado, hay que destacar que la región latinoamericana es líder en energía renovable, ¿vale? Es uno de los continentes con mayor producción de energía verde de todo el planeta, ¿de acuerdo? Bien, en términos de economía, pues podemos decir, ¿no?, que la evolución de países como Brasil la estamos siguiendo muy de cerca. Ahora mismo tenemos un cambio político. Como todas las regiones tienen pros y contras, ¿no? España tiene pros y contras, Estados Unidos tiene pros y contras. Brasil tiene una serie de factores positivos muy importantes, como es una creciente clase media muy abundante, de cerca de más de 160 millones de habitantes, ¿no? Tiene una economía muy diversificada. Normalmente goza de grandes entradas de inversión extranjera. Tiene capacidad para apoyar fiscalmente a su economía. Por contra, pues es vulnerable a los precios de las materias primas. Bueno, es una región bastante burocrática. Tiene un déficit, digamos, fiscal que ha tendido a acrecentarse en los últimos años y, por lo tanto, ha aumentado la deuda pública. Y, por otro lado, pues hay ciertas dudas, ¿no?, sobre el comportamiento de cómo un gobierno de izquierdas puede repercutir en la economía, ¿no? Por ejemplo, recientemente acabamos de conocer que los precios del petróleo vuelven a estar regulados ahora en la era Lula, ¿no? Ya Petrobras, por ejemplo, no va a poder vender, digamos, en el mercado libre, a precios libres, el petróleo, ¿no? Sino que, pues, a la población, pues, va a haber que, digamos, va a haber cierto intervencionismo en esto, ¿no? Esto, pues, acaba generando dudas y son, bueno, pues, pequeños palos en las ruedas que tienen un país que, por otro lado, pues, es muy rico y muy prometedor, ¿no? En el caso de México, por el que nosotros hemos apostado de manera muy decidida, bueno, es un país quizá algo más equilibrado, que también ha generado muchas dudas por el actual gobierno, ¿no? El gobierno de López Obrador, que incluso ha estado hasta muy recientemente en entredicho por un intento de cambiar, bueno, la ley electoral, un poco con vistas a intentar perpetuarse un poco más en el poder. Bueno, son cosas que ocurren, ¿no?, que incrementan la desconfianza en las instituciones de América Latina, pero sin embargo ha sido una región que nos ha dado muy buen rendimiento, ¿de acuerdo? Es una región donde el riesgo económico es muy reducido por su vinculación interesantísima con Estados Unidos, por su marco sólido de gasto fiscal limitado. Sí que es verdad que ha sido un país que ha sorprendido por su nivel un poco de contención presupuestaria, por lo tanto tiene capacidad para endeudarse, tiene un marco político duradero, es un país miembro de la OCDE, se está beneficiando, por ejemplo, ahora mismo de lo que son todas las políticas de nearshoring, ¿no? Todo esto que está ocurriendo, un poco un reacercamiento, una reagrupación de la capacidad productiva de las naciones y, por ejemplo, pues ahora las compañías se van a llevar menos fábricas a la región asiática y vamos a ver cómo, por ejemplo, México es una capacidad receptora neta, ¿no?, de esta capacidad productiva, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? ¿Vale? Os pongo ahí, pues, el ejemplo de Tesla, ¿no?, que va a situar fábricas en México, ¿no? Bueno, sí que es verdad que también México, pues, es muy sensible al ciclo económico de Estados Unidos. Esto es positivo y negativo según en qué cuestiones. Y bueno, de lo que siempre adolece México es de una gran inseguridad y de una gran corrupción, ¿vale? Inseguridad en términos de narcotráfico, bueno, seguridad para las personas, ¿no? Bien, el caso de Chile, por ejemplo, también es una región, pues, de las más modernas de América Latina, es el mayor productor de cobre del mundo, se espera que su crecimiento a medio plazo sea muy, muy bueno y muy sostenido, tiene un marco político
pues muy interesante, que además ha permitido defender, bueno, sabéis un poco lo que ha pasado en torno a la creación de una nueva constitución en Chile, donde los mecanismos un poco democráticos han funcionado y, digamos, se ha evitado una constitución muy sesgada hacia un radicalismo un poco extremo, ¿no? Ahora mismo se va a empezar a renegociar un nuevo marco constitucional donde, bueno, se han descartado una serie de puntos clave con el cual, pues, podemos observar que se va a mantener, pues, la independencia del Banco Central. En fin, hay una serie de cuestiones claves que se van a mantener y que ya han quedado fuera del debate político, y esto va a permitir una constitución mucho más centrada, mucho más moderada y muy alejada de los radicalismos, ¿no? Bueno, es una región donde efectivamente el gobierno es de izquierdas, pero bueno, donde no se está terminando de concretar, ¿no?, esas políticas sesgadas hacia la izquierda en digamos, en el desempeño de la economía. Colombia pues también es un país realmente muy prometedor, ¿no? Una fuente de crecimiento a medio plazo, un entorno favorable para los negocios, tiene una buena base de recursos agrícolas y energéticos. A mí es una región que ahora la estoy mirando con cierto interés, porque es verdad que en los últimos años no ha funcionado muy bien y puede estar dando ciertas oportunidades. Y bueno, Perú, quizá, digamos, la región en la que hemos visto un escenario más surrealista en términos políticos en el último año, con ese intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, que, bueno, fue abortado. Estamos a la espera de unas elecciones, unas nuevas elecciones anticipadas. Y, bueno, es una región muy rica en términos mineros, con una moneda muy estable, un nivel de endeudamiento muy bajo, y a nosotros, pues Perú también nos llama mucho la atención como un destino para las inversiones, que sí que es verdad que no goza de un mercado muy profundo, pero realmente es una región muy interesante para invertir, ¿no? Por ejemplo, en la minera Volcán, que ha citado antes Jesús, ¿no? Bien, por poner un poco en contexto y en términos de mercado, ¿qué es lo que ha pasado? Las bolsas latinoamericanas lo han hecho muy bien, lo siguen haciendo muy bien. La bolsa mexicana, por la que nosotros hemos hecho una apuesta importante, pues está dando en euros un rendimiento del 21%. La bolsa chilena un rendimiento del 13%. Y mucho más planos tenemos a Brasil y a Colombia, ¿vale? A Brasil y a Perú, con rendimientos relativamente bajos, del orden del 3% en euros, y el único mercado que está en pérdidas ahora mismo es el mercado colombiano, con un 6% de caída. Si lo ponemos un poco más en perspectiva, cogemos 2022-2023, el mercado chileno ha sido el campeón, especialmente por la revalorización de su divisa. Bueno, México y Brasil han sido dos regiones que son las más importantes de América Latina y que han dado rendimientos en el entorno del 25%, ¿vale? Y, como digo, el único mercado rezagado a 2 años vista, pues también es el mercado colombiano, ¿no? Hay que decir que buena parte de esta rentabilidad, de alguna manera, se ha visto reforzada, ¿no?, por el comportamiento de las divisas. El real brasileño y el peso mexicano han roto una larga trayectoria de muchos años a la baja, y estamos viendo cómo estas divisas empiezan a coger fuerza. También esto es un poco el fruto de la normalización de los tipos de interés, de esa actuación decidida de lucha contra la inflación por parte de los bancos centrales, y hemos visto cómo, bueno, pues realmente, si veis este gráfico de 2 años, la estabilidad, si trazásemos una media de las divisas, pues vemos un marco muy estable, incluso pues tendiendo a brindar una rentabilidad positiva, ¿no? Bien, esto ha permitido al fondo de Renta 4, el fondo que yo gestiono en Renta 4 Latinoamérica, obtener en lo que llevamos de año una rentabilidad del 11,6% en 2023. Tengo que recordar que, bueno, es un fondo de renta variable emergente, que ahora mismo es 5 estrellas Morningstar, que, a pesar de que es un fondo emergente, tiene un nivel de riesgo CNMV de 5. El objetivo de este fondo es obtener buenas rentabilidades a largo plazo, obviamente sujetas a cierta volatilidad. El horizonte de inversión recomendado es de 5 años y que invertimos fundamentalmente en las mayores empresas de América Latina, ¿de acuerdo? Es un fondo de inversión
que está gestionado con un doble enfoque, un enfoque en el cual hacemos una selección primero geográfica de las ponderaciones que vamos a destinar a aquellas zonas que consideramos que van a ser más rentables y después hacemos un estudio, digamos, más en términos de microeconomía, de cuáles son las compañías que mejor van a capitalizar estos rendimientos. Esto nos ha permitido tener, pues fijaros, en los últimos 7 años, 8 años, pues prácticamente casi todos los años rendimientos positivos de doble dígito. Algún año con rendimientos extraordinarios, ¿no? Del 40%, como veis en el año 2016. Yo realmente creo que el mérito mayor ha sido el del año 2022, ¿no? Un año donde los mercados globales cayeron en media en torno a un 20% y este fondo ha sido capaz de entregar una rentabilidad del 12%. Una rentabilidad que ha continuado, ¿no? En el año 2023. Es verdad que el año de la pandemia el fondo cayó un 14%, ¿no? Pero realmente el comportamiento a medio y largo plazo pues es muy, muy meritorio, ¿no? Y ahí lo tenéis un poco en comparación con su benchmark, sacando pues más de 45 puntos en los últimos 5 años, ¿de acuerdo? Bueno, estamos, digamos, siempre posicionados en los primeros lugares del ranking, como veis en ese ranking por cuartiles que veis en la parte superior, la parte verde. Ahora mismo somos el fondo más rentable a 3 años de la categoría renta variable latinoamericana y además lo hacemos con un nivel ajustado a riesgo pues muy bueno, ¿no? No solo entregamos buena rentabilidad, sino que el nivel de volatilidad es muy inferior al de nuestros competidores, como podéis observar en la parte derecha de la imagen. Bueno, la clave de esto es una buena selección geográfica y una buena selección de valores. Nosotros hicimos una apuesta muy importante por México en el año 2022. Esto incluso nos supuso renunciar un poco al buen comportamiento que estaba teniendo Brasil, pero desde luego en este 2023 hemos recogido los frutos de este buen posicionamiento, porque como habéis visto, México está siendo la región más rentable en su rentabilidad ajustada a euros en este ejercicio, ¿no? Ahora mismo tenemos una ponderación en México del 47%, una ponderación en Brasil del 32% y una ponderación mucho más testimonial en Chile, Colombia, Perú y Argentina con posicionamientos inferiores al 5%. Nos gusta ser un fondo diversificado, invertimos en todo tipo de sectores, no solo en materias primas, las materias primas pesan un 22% en nuestro fondo, tenemos bastante peso en entidades financieras, no solo bancos, compañías aseguradoras, por ejemplo, tienen un peso importante, hay una aseguradora importante que está ocupando los primeros puestos de nuestra cartera. Tenemos compañías de consumo cíclico, compañías industriales, tenemos compañías de telecomunicaciones. Bueno, nos gusta invertir en todo aquello que está bien ligado a la economía real y, por lo tanto, vamos a obtener los frutos de ese crecimiento, ¿no? De la economía y ese crecimiento de la población, ¿no? Que es un factor muy importante a la hora de invertir en América Latina. Bien, por último, comentaros las mayores posiciones de nuestro fondo, por ejemplo, pues ahí tenéis, ¿no? Algunos valores los ha citado Jesús, como Vale, Petrobras, Banorte. Tenemos algunas compañías como Qualitas, a las que le hemos sacado más de un 100% de rentabilidad. Compañías como el grupo Fomento Económico Mexicano, FEMSA o Coca-Cola FEMSA, están teniendo muy buenos rendimientos este año. Y desde luego las mineras, pues Buenaventura y Volcan también están teniendo un buen rendimiento. Y bueno, esto es todo por mi parte, animarles a invertir en Latinoamérica a través de la TIBEX, a través de fondos de inversión, porque es una región que a largo plazo, siempre que uno mantenga un nivel de inversión, digamos, sistemático, siempre para complementar una cartera y para ayudar a diversificar tu inversión, creo que, bueno, es un elemento que añade cierto picante y una buena rentabilidad a la cartera para aquellos perfiles, pues bueno, un poquito más tolerantes al riesgo. Y con esto, pues, termino mi exposición. Muchas gracias. Fenomenal y, vamos, muy bien explicado, muy conciso todo. Has condensado mucha información, Alejandro. Vamos a dar paso a Miguel Ángel ya.
el tercer y último ponente, y luego ya pasaremos a una ronda de preguntas y dudas, que ya tenemos algunas. Así que nada, Miguel Ángel, todo tuyo. Perfecto. Entiendo que se ve el gráfico. ¿Se están viendo los gráficos en este momento? Sí, se ve perfecto. Perfecto, pues nada, muchas gracias. Bueno, pues como siempre voy a ir de lo general a lo concreto y como decía al principio, pues bueno, nos gusta tener estos webinars cuando vemos que hay oportunidades claras en el mercado. Cierto es que, como decía Alejandro, pues oye, el que invierte a medio y largo plazo, que es la forma de invertir en el fondo de Alejandro de Renta 4 de Latinoamérica, pues oye, a medio plazo le va muy bien. Yo, que soy inversor, pues lógicamente estoy bastante contento. Y un día le decía a un abuelo, digo, mire, tengo varios nietos. Y entonces yo decía, pues mire, invierte en este fondo a medio y largo plazo porque le irá muy bien. Y esto es algo que hay que tener en cuenta en este tipo de inversiones. Pero yo ahora les voy a hablar más que en el medio y largo plazo, un poquito más en el corto plazo. Como decíamos, en el año 2022, pues el Latibes funcionó bastante bien. Y ahora en el 23, pues bueno, ha ido por barrios el asunto, pero ahora estamos viendo que se está dando la vuelta hacia arriba y puede ser un entorno proclive y positivo. Quisiera hablar rápidamente en la situación en la que nos encontramos desde el punto de vista técnico, ya que Alejandro ha tocado el punto de vista fundamental. Y donde estamos ahora mismo, y quiero empezar por el SP500, es un mercado de rango, un mercado lateral que está pendiente en concreto de la crisis del techo de la deuda, que para el 1 de junio posiblemente sabremos algo, pero de momento el mercado está, como pueden comprobar aquí, en un lateral bastante claro. En concreto, en Estados Unidos, que se ha quedado ralentizado con respecto a Europa. Esta vez Europa es quien está tirando más fuerte, como podemos comprobar en la subida que hemos tenido, que hemos retornado a donde en concreto estuvimos en la zona de máximos del 2022, como pueden comprobar en el gráfico que les pongo ahí. Fíjense, si nos fuéramos al Eurostock 50 Total Return, es decir, incluyendo los dividendos, bueno, estaríamos en zona de máximos. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Hombre, sabemos que los índices, la bolsa tiene que dar un dividendo y un rendimiento, pero bueno, a veces es bueno tener esta consideración porque, por ejemplo, el DAX alemán lo incluye los dividendos en los gráficos y esto es algo que, por ejemplo, el IBEX no hace. Por eso hay que verlo también el IBEX, lo que llaman el IBEX en concreto con dividendos. Entonces, estamos viendo que aquí en los mercados de renta variable van por barrios. En concreto, en Estados Unidos estamos en un lateral de rango, había subido una barbaridad. En Europa, pues increíblemente con la situación que tenemos, con la subida de tipos, la invasión de Ucrania y nuestras circunstancias particulares, pues oye, como estábamos baratos, pues al final hemos tenido un rally al alza y como veremos, incluso en el IBEX estamos en zona de máximos históricos si incluimos los dividendos. Pero, por ejemplo, en la gran esperanza que en teoría debía ser China después del retorno, bueno, pues han subido un poquito, pero no terminan de despuntar, lo cual para Iberoamérica desde luego no sería nada positivo. Como decía antes, en el IBEX 35, pues en lo que es el gráfico normal que descuenta los dividendos, pues hemos tenido un rally bastante importante desde la zona de los 7.000 y pico, 7.300, hasta los 9.500. Pero si nos vamos al IBEX, lo que llaman total return, es decir, incluyendo dividendos, estamos en zona de máximos. Es decir, si tú le sumas los dividendos a los valores, pues bueno, pues oye, aquí lo tendríamos en zona de máximos históricos, ¿eh? Ojo al parche, porque hay veces que dicen, no, la bolsa está barata. Bueno, la bolsa está barata relativamente. Hay que andarse con ojo a visor. De momento, efectivamente, no podemos decir que la bolsa española esté cara, ni muchísimo menos, pero vamos, que tampoco está tremendamente barata si incluimos los dividendos. Entonces hay que ir buscando oportunidades, valores que tengan recorrido al alza y demás. Y entonces, bueno, pues esto nosotros pues lo vemos en el Latibes, como voy a contar más adelante. Fíjense, con respecto a lo del techo de la deuda, que es ahora la problemática
que nos tiene, bueno, que desde el punto de vista periodístico es lo que más se está siguiendo. Al final, ¿qué va a ocurrir? Hay que andarse con ojo avizor porque el SP500 en el año 2011, cuando estaban con el problema del techo de la deuda, pues cayeron un 23%. Estuvieron tonteando, luego efectivamente esto se recuperó. Siempre se recupera y al final pues llegaron a un acuerdo pues republicanos y demócratas, pero que entre que llegan y no llegan, pues hubo una caída muy relevante en los mercados, que esperemos que este año no ocurra, pero aquí tenemos que tener todo, bueno, la posibilidad de tener todos los escenarios a la vista. Y curiosamente, en el bono americano, pues, a ver, el bono americano, perdón, lo que hubo en aquel momento, en el año 2011, pues fue una subida tremenda en precio y caída en rentabilidad, porque hubo una huida de la bolsa a, en concreto, los bonos. Aquí estamos viendo que lo que ha ocurrido, pues como ya saben ustedes, es que ha habido una caída brutal en precio y una subida espectacular en rentabilidades. Pero ya parece que, en concreto en Estados Unidos, se podría haber encontrado un techo en la rentabilidad. Posiblemente ya la Reserva Federal ya pues le puede quedar una subida o ninguna. Y en Europa pues puede quedar una o dos subidas, pero ya pequeñas. No tenemos el cuerpo para que nos suban tener muchas más subidas en concreto de los tipos en lo que es la parte europea. Con lo cual aquí hemos podido ver el suelo en lo que es la caída de precio y ahora puede ser interesante entrar en concreto en renta fija. Bien, vamos a ver un poquito en la situación que nos encontramos con las divisas. Está claro que ya entrando en la parte de iberoamericana, vemos que el euro posiblemente haya hecho techo. Aquí tenemos el gráfico del euro real y entonces estamos viendo que está cayendo como saben, los que me siguen, utilizo un sistema automático que cuando se pone alcista se pone en verde y cuando se pone en rojo se pone bajista. Aquí ya me ha salido en el gráfico digamos, un día ya bajista. ¿Esto qué significa? Que seguramente el real brasileño, bueno, pues va a seguir subiendo. Parece que ha hecho techo el euro y, bueno, pues pudiera ser. Lo que sí puede haber hecho techo también es el dólar, ¿no? El dólar con respecto al euro dólar, que hemos visto que el euro, digamos que también se ha parado. Entonces, vamos a ver más ventanas. Fíjense, bueno, ya que estaba hablando del euro, aquí tenemos en concreto el euro dólar, lo digo por ver la parte de divisas, que el euro posiblemente haya hecho techo. Y en este techo, bueno, pues esto ayuda también al real a su revalorización. Bien, con respecto a lo que es el peso mexicano, estamos viendo que con respecto al euro también está bastante fuerte el peso. Todo esto ayuda a que el Latives suba, porque el Latives sube cuando la moneda local, digamos que tiene más fuerza con respecto al euro. Entonces, ¿qué ha pasado últimamente? Pues es en la circunstancia donde nos encontramos y esto, lógicamente, pues como antes comentaba Alejandro, pues le ha debido de beneficiar claramente en el fondo de inversión que él lleva, el de Renta 4 de Latinoamérica. ¿Dónde tenemos en concreto el Bovespa? Pues fíjense, el Bovespa ya ha generado señal de compra, lo cual nos ayuda a pensar, acaba de generarla, ha roto la media de 200. Entonces, esto es otra idea que nos da para pensar que es buen momento de entrar en el Latives. Y si nos vamos al índice de la Bolsa de México, pues aquí lo tenemos. También él ya dio señal de compra hace tiempo. Con lo cual, pues bueno, esto también nos empuja a pensar que debemos estar invertidos en este momento en el Latives. Si ya nos vamos al gráfico del Latives, en el rabioso corto plazo, pues también nos ha generado una señal de compra. Razón por la cual yo desde mi punto de vista, ya les diré algunos valores que tenemos comprados en la SICAP que asesoramos en Eurohispano Cine SICAP y que, bueno, y que creemos que pueden tener todavía un cierto recorrido al alza bastante interesante. Entonces ya, después de ir ya de lo general, vamos a entrar en lo concreto para ver
valores, en concreto los valores de el Latibes. Fíjense, aquí tenemos Alfa, en el que no estamos dentro. América Móvil claramente nos ha dado una señal de compra, ha roto la zona de resistencia y está demostrando que, bueno, pues es un valor que tiene recorrido al alza, que sí, que está en zona de máximos, pero esto no tiene nada que ver, porque los valores cuando están en zona de máximos es cuando más suben. Entonces, esto no hay que estar en los que suben, no en los que bajan, con lo cual a nosotros nos gusta y la tendríamos en cartera. Bradesco, pues este es un valor que nosotros tenemos en cartera en Eurohispano y que mantendríamos. Es más, lo que vamos a hacer es acumular más posiciones seguramente mañana o pasado, porque es que acaba de romper y aquí es muy interesante comprar en la parte baja cuando está ya barato y ya nos ha generado la señal de compra. No adelantarse porque, claro, aquí podríamos haber pensado que estaba barato, aquí, pero no, pero es que aquí ya ha roto, como podemos comprobar, y bueno, pues parece que tiene un recorrido al alza bastante importante. Tengan en cuenta que está en 2,92 euros y que hace poco estaba en la zona de 4. O sea que recorrido al alza tiene importante. Entonces, más valores que podemos en concreto ver sería Bradespar ordinario, que en concreto nos parece que pudiera tener un cierto recorrido al alza y que está a punto de romper, con lo cual digamos que nos gusta y lo estamos siguiendo. Todavía no estamos dentro, pero digamos que nos parece interesante seguirle la pista. En concreto, Braskem, estaríamos dentro, ha generado señal de compra y nos gusta. Es otro valor en concreto petroquímico brasileño y que, bueno, pues oye, que estaban mucho más retrasados que los valores mexicanos y que es en los que ahora mismo hay que entrar. CEMIC, pues este lo tenemos en cartera, nos gusta, mantendríamos, incluso ponderaríamos. Vamos a ver. Electrobras, pues también acaba de generarnos señal de compra. Este muchas veces nos ha dado grandes alegrías. Llegó a estar en 10,05 o 10,50 y ahora está en 6,75. Es decir, tiene recorrido al alza importante. Nos gustan más las acciones preferentes, que también han generado señal de compra y que estaríamos dentro. Gerdau, aquí estamos esperando a que se dé la vuelta. Si no se da la vuelta, no entramos, porque de momento, pues oye, así como otros hemos visto que se han girado bien, pues Gerdau de momento no se ha girado y entonces esperaríamos a ver qué pasa. Grupo Electra, pues claramente está alcista y ya quizás es un poquito tarde para entrar. Pero bueno, el que haya entrado todavía las puede mantener. El grupo financiero Banorte, bueno, pues creemos que para el que las tenga puede mantener posiciones. Neoenergía del grupo Iberdrola, pues bueno, nos gusta, la estábamos esperando y creemos que es un valor que hay que estar dentro. Petrobras, pues también se ha girado al alza. Digamos que efectivamente ha habido una corrección grande en el precio del petróleo, pero bueno, hay que tener en cuenta que llegó a estar en 8, sí, con el petróleo mucho más alto, pero ahora ya hemos comentado que el real, si sube, simplemente por ese hecho Petrobras subiría. Nosotros la tenemos en cartera en Eurohispano y la mantenemos. A ver, un segundo. En concreto, estaba diciendo Petrobras y ahora, a ver un momento, que Petrobras preferentes también la mantendríamos en cartera. Perdón, que me está haciendo aquí el gráfico y entonces, bueno, decía Petrobras preferentes la mantendríamos y Vale do Río, que sería la última, en concreto, de momento nosotros estaríamos fuera del valor. Y yo creo que ya hemos dado un repaso amplio en concreto a las posiciones, bueno, pues que tenemos y yo creo que podríamos pasar, si os parece, allá al turno de preguntas porque hemos visto lo que es todo el mercado de Latibes
en detalle y todos los valores que en concreto a mí me gustaban y en los que estamos posicionados en este momento. Pues sí, si hay preguntas y bueno, un poco relacionado con esto último que estás diciendo, sí que preguntan que, bueno, están en liquidez y esperando precios baratos para entrar en la TIBEX, si creen que es un buen momento para entrar, y también preguntan un poco el porcentaje de la inversión. Si alguien tuviera el 100% del capital, ¿qué porcentaje vosotros consideráis que sería adecuado en estos momentos si se quieren posicionar en la TIBEX? Y sobre todo eso, un poco en qué, bueno, los activos los estabas comentando un poco tú, Miguel Ángel. Bueno, pues ya un poco quien quiera contestar. Pues oye, yo si quieres me lanzo. Ahí yo lo que diría es que si uno quiere invertir 10.000 euros en la TIBEX, en este momento y estuviera en liquidez, pues yo entraría como mínimo con 4.000, porque es un momento oportuno. Ya el que ya esté invertido sería otras circunstancias, porque desde luego ponderaría más. Pero en este punto, oye, lo tengo absolutamente claro. Tantas señales de compra en tantos valores, es que hemos dicho un montón de valores, que no es uno ni dos, y que además que acaban de generar la señal de compra, pues hacía mucho tiempo que no se daban, con lo cual, pues oye, yo estoy bastante contento y, oye, poco a poco voy a ir entrando. Sí, el mercado brasileño parece que está atractivo, ¿no? Valores como Vale do Rio, por ejemplo, especialmente puede ser muy interesante. Nosotros hemos estado comprando algo para el fondo. Creo que Vale do Rio, Petrobras han corregido y pueden estar a precios interesantes. Para un inversor que tenga un 100% de su cartera disponible, yo creo que invertir en Latinoamérica entre un 5 o 10% puede tener cierto sentido. Es verdad que estamos viendo el impulso de las divisas, que es muy interesante y que está dando mucha rentabilidad, y que, como ha enseñado Miguel Ángel, eso va a impulsar al mercado de la TIBEX y va a impulsar a las inversiones en Latinoamérica, porque yo veo bastante probable que las divisas se mantengan estables o al alza. Y bueno, yo creo que es un buen momento. Creo que es un momento interesante para seguir invirtiendo en Latinoamérica. Tenemos a un cliente del Fondo Renta 4 Latinoamérica con nosotros en directo y está preguntando que sobre Petrobras, Ecopetrol y SQM de Chile, si al ser empresas estatales hay riesgo de recorte de dividendos y que caigan o que sean laterales en el tiempo, porque sobre estas empresas o parecidas tiene porcentaje alto el gobierno y al ser gobiernos populistas sí corren riesgo de expropiación. Pregunta. No, de expropiación no creo, no tanto de expropiación, no llegan hasta ese nivel. Es verdad que estas compañías precisamente cotizan más baratas que la media porque de alguna manera ya llevan ese riesgo implícito, ¿no? El caso de SQM que cita este inversor, pues bueno, está ahí, es muy cercano, ¿no? Porque realmente pues es una compañía que ha corregido después de tener 3 años de rendimiento extraordinario, ha corregido por digamos, titulares, ¿no? De posible nacionalización. Pero no es nacionalización en realidad lo que va a haber, sino lo que quieren estos gobiernos es de alguna manera pues que haya cierta participación estatal en este tipo de negocios, ¿no? Es que el pastel que hay en el mercado del litio, que antes comentábamos, es tan grande que realmente lo que dicen los gobiernos es, oye, necesitamos a las compañías extranjeras, pero nosotros queremos estar ahí también, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, se prepara de alguna manera la normativa para que haya condiciones a la entrada del capital extranjero. Esto no significa ni que se vaya a nacionalizar ni que se vaya a expropiar, ¿no? Yo creo que eso es un caso exagerado. Lo que pasa es que es verdad que todos tenemos el recuerdo ahí de lo que pasó con Repsol y tal, donde, bueno, un activo pues al final acabó en entredicho, ¿no? Pero no es lo que yo percibo cuando invierto en Latinoamérica, ni cuando invierto en Petrobras, ni cuando invierto en SQM, ¿no? Yo creo que son inversiones atractivas a medio y largo plazo y como tal hay que asumir ese tipo de riesgo. También en el mundo dividendero se oye que hay 4 compañías brasileñas que por valoración actual y pago por dividendo, en la mayor parte de los casos está por encima del 4 y 5% en la actualidad. Son 2 financieras que cita Unibanco
y Banco do Brasil, y 2 energéticas, la que te comentáis de Petrobras, que es petrolera, y minería en el caso de Vale. ¿Os parece que habría que invertir en ellas solo por el tema dividendo, o aparte de esto si tienen bastante recorrido? Algunas sí que la habéis comentado, y si contáis con alguna de ellas en el fondo, que también has comentado alguna, bueno, porque comentéis de estas 4, si las tendríais, si son como de hacer una cartera de 10, estarían estas 4 en vuestra cartera. Mira, la TIBEX es un índice que es rico en compañías con buen dividendo, ¿no? Tradicionalmente, pues compañías energéticas, ¿no? Tenemos unas cuantas compañías energéticas, Copel, bueno, tenemos las grandes energéticas, las grandes eléctricas brasileñas son cotizadas en la TIBEX. Efectivamente, si me permites, ha habido años en los que hemos observado una rentabilidad por dividendo en compañías de electricidad de Brasil superior al 10%. Sí. Pero no 1 ni 2, varios años, ¿no? Son compañías que tienen una rentabilidad por dividendo altísima y sigue teniéndola. CEMIC tiene una rentabilidad por dividendo magnífica, Electrobras también. Pasa es que, bueno, luego ya el movimiento del valor puede ser diferente, ¿no? Perdón la interrupción. No, al contrario, es precisamente. Yo creo que es un atractivo más el dividendo y que precisamente las compañías de la TIBEX son ricas en estos altos dividendos, especialmente las brasileñas. No tanto las mexicanas, bueno, también alguna también, pero sí, especialmente las compañías brasileñas proporcionan buenos dividendos, y la ventaja de recibirlos aquí a través de la TIBEX es que no vas a tener la retención en origen que te practican cuando cobras el dividendo de mercados internacionales, ¿vale? Que muchas veces hay retención en origen y retención en destino, ¿no? Aquí obviamente solo vamos a tener la retención española, pero vamos a cobrar el dividendo entero. Sí, yo quería añadir simplemente que cuando yo la verdad es que sigo los valores y cuando veo que están alcistas y además dan dividendo, como es el caso, o sea, como es que ha mencionado Alejandro CEMIC, Petrobras, bueno, pues estas da la casualidad que resulta que están alcistas y van a dar dividendo, con lo cual miel sobre hojuelas, porque hay que apuntarse a ese carro y ese carro está pasando ahora. Desde luego que si es el 10% de dividendo, como ha comentado Jesús, es un win-win, como te estás comentando. Preocupa también un poco el tema coberturas. Si quisieran comprar divisa, podrían pensar en comprar, bueno, reales brasileños, has comentado tú, pesos mexicanos quizás. Si tuvieran que comprar alguna divisa, ¿cuál sería? Jesús, no sé si quieres comentar la opción, ¿no?, que hay de contratar futuros ex-rolling, que puede ser una opción interesante, ¿no? Sí. Perdón. Efectivamente, cada vez hay más productos, ¿no? Y ex-rolling a través de, bueno, una iniciativa desde BME puede ser una opción estupenda para un inversor minorista que además no solo en el dólar o en el yen, sino incluso en valores o en divisas de emergentes, es verdad, ¿no? Yo simplemente diría que no se olviden los que nos están escuchando que el mero hecho de invertir en un valor brasileño en la TIBEX, que lo estás haciendo en euros, como ha explicado antes Miguel Ángel, directamente tiene en cuenta la rentabilidad en reales. Es decir, que un valor que sea más o menos estable, que no tenga, bueno, habría que ir buscándolo, Miguel Ángel nos puede ayudar ahí, ¿no? Que no tenga una enorme volatilidad, o por lo menos que su beta con respecto al mercado no sea muy elevada, ¿no? En realidad la diferencia que hace en euros va a ser por el efecto divisa, ¿no? O sea, que los inversores no piensen que al invertir en euros ya no tenemos riesgo divisa, ya no tenemos riesgo país, estamos dentro. No, lo que tenemos es hemos eliminado el riesgo de transacción, el riesgo de cambio, de lo que te cobran en el camino, pero sigues teniendo el mismo riesgo, ¿no?
Yo ya para poder recomendar si hay que entrar en el peso o en el real, doy paso a los que saben. Bueno, yo he dicho anteriormente que veía que el real tenía recorrido al alza y que me parecía buen momento para entrar. Pero vamos, para entrar es a través de valores del Latibes, que es mucho más sencillo y nos evitamos tener que hacer cambios que con X-Rolling pues se pueden hacer también, pero bueno, para no complicarlo, directamente uno compra Petrobras y ya se monta en el mercado. Pues con el reloj azotando y ya para terminar, recuerdo allí hace 10 años que estaba en la oficina que mi jefe estaba muy enciscado con Brasil, que ya va a repuntar Brasil, que ya va a ser el momento de Brasil y todavía no llegaba a su momento. Es ahora, y un poco sintetizando lo que habéis comentado, el momento de Brasil, México, un poco serían las dos proyecciones más interesantes, ¿no? Yo creo que Jesús, que tiene buena opinión de Brasil, ¿no? Es verdad que se hace la broma de que Brasil es el país del futuro, pero el futuro nunca llega, ¿no? Pero yo creo que no hay más que mirar un poco lo que está ocurriendo. Es un país con una inflación muy controlada, con unos tipos de interés muy controlada, quiero decir, inferior a la europea, ¿vale? Con unos tipos de interés que ya se subieron mucho antes que el resto del mercado, con lo cual la estabilidad, y yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel, eso se va a tener que reflejar también en el real, ¿vale? La duda de si el presidente Lula iba a ser más o menos tal, yo estoy convencido de que Lula, al igual que ocurrió en su anterior mandato, va a ser un market friendly, ¿no? Un presidente perfectamente compatible con las compañías, sobre todo con compañías donde para todos cada vez es más importante la sostenibilidad. Parece que se ha cortado. Sí, bueno, yo por continuar lo que decía Jesús, yo coincido con él y creo que hay una buena oportunidad clara en Brasil en este momento. O sea, ya se ha descontado parte de los escenarios peores y en el corto plazo yo creo que hay una buena oportunidad de entrada. Con lo cual, bueno, creo que los valores que hemos... Sí. Como anécdota, recuerdo que en el año 2009, yo llevo gestionando el fondo Renta 4 Latinoamérica desde el año 2006, ¿no? En el año 2009, bajo mandato de Lula da Silva... Está saliendo el sonido de cuando se ha quedado congelado. Te están hackeando, Jesús. Te están hackeando por decirlo de Brasil, que no le llega el momento. Y han venido unos hackers y te han parado la imagen. Lo siento. Nada. Ahora. Sí, perfectamente. Vale. Pero no sé dónde me he cortado, pero simplemente deciros que en mi opinión, las dudas que podía haber por el cambio de presidente de Bolsonaro a Lula, en mi modesta opinión, se van a despejar o se están despejando ya. Lula, al igual que en su mandato anterior, va a ser un presidente muy, muy market friendly porque le interesa el desarrollo del país, sobre todo en una tendencia internacional de empresas que cada vez están obligadas a ser más sostenibles, más cuidadosas con el medio ambiente, etcétera. Yo creo que es un buen momento para Brasil, desde luego. Pues muchísimas oportunidades hemos visto en el webinar de hoy. Tenemos también las referencias de Alejandro en Renta 4, Miguel Ángel, Jesús, cualquier cosa, bueno, tenéis ahí todos sus cargos y sus empresas para poder contactar con ellos. No tenemos tiempo para más. Os han hecho una última pregunta con el tema de Argentina, inflación y demás, pero es que ya toca Argentina, que los bancos están dando un 89% de rentabilidad, porque cada día se te mueve eso, pues también es un poco sacar la bola de cristal, ¿no? Y en breve haremos otro webinar, ya contando los resultados de lo que ha ocurrido, si realmente esto se ha ido para arriba y ha sido una buena oportunidad, que así lo vemos, y eso, bueno, pues será, bueno, pues seguramente que para otoño. Muy bien. Pues nada, un placer haber compartido este espacio con todos vosotros. Os dan las gracias, ha estado muy interesante toda la ponencia y muchas gracias por todo lo que nos habéis aportado, estas oportunidades, los detallitos, los tips.
Y bueno, pues que nada, quedamos emplazados a otoño a ver cómo ha evolucionado todo y dónde estamos y qué oportunidades tenemos en caso de que alguien nos las tome en este momento. Fenómeno. Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Alba. Gracias a vosotros. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Chao.